No podemos no podemos olvidar de que el tumor más frecuente en los niños, justamente el tumor del sistema nervioso central. Gran diferencia con la población adulta, donde los tumores del sistema nervioso ocupan un sexto o un séptimo lugar, precedidos por mama, pulmón, genitourinario, próstata, etcétera, etcétera. Pero en los niños, el tumor sólido más frecuente es, sin lugar a duda, el tumor del sistema nervioso central. De ahí la importancia del tema. Así que, sin más preámbulo, vamos a darle la palabra al doctor Jaime Arenas, residente de segundo año de servicio, para este interesante tema. Adelante, Jaime. Ok, profe, muchas gracias. Muy buenas noches para todos los que nos acompañan en este momento y un saludo a los que nos van a ver en el video de YouTube. Entonces, como lo dice el profe, vamos a hablar la noche de hoy, de generalidades. Digo yo más que una puesta en escena, un resumen de lo que son los tumores del sistema nervioso central en niños. Obviamente, una gran importancia por todo lo que el doctor Domínguez nos mencionaba. eh, es el tumor sólido más común, ¿sí? En los niños en pediatría, y es la segunda causa de malignidad en esta población también. Entonces, de gran importancia. En cuanto a tumores del sistema nervioso central, entonces vamos a incluir los tumores a nivel cerebral y a nivel de la médula espinal también, ¿sí? Vamos a tener entonces una clasificación que se ha actualizado recientemente en el año 2021 por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que va a constar entonces de unas características histológicas y dependiendo también de su localización, ¿sí? De su origen histológico y de su localización. Entonces, dentro de las causas, la mayoría de los tumores no tienen una causa conocida actualmente. Sí hay muchos estudios moleculares ya, como vamos a ver, dentro de los más frecuentes, pero en la mayoría pues no hay, digamos, unas causas claras, refiere pues la literatura actual. ¿Sí? Vamos a tener entonces, importante también, que van a haber complicaciones a largo plazo, no solamente de la patología como tal, sino también de los tratamientos relacionados, ¿sí? Como vamos a estar viendo más adelante. También entonces se ha reportado que la supervivencia en general a 5 años es mayor al 70%. Esto va a variar dependiendo del tumor que tengamos. También es importante mencionar algunas barreras que se encuentran para el ejercicio y el tratamiento de estos pacientes. Y veíamos en el último Congreso Internacional de Neurocirugía que tuvimos, donde también se habló del tema de que hay barreras por cirugías a veces inadecuadas, tratamientos incompletos, radioterapias retrasadas, abandonamientos del tratamiento por parte de los pacientes, una no adherencia, ¿cierto? A veces fallas en el sistema, en los sistemas de salud. Esto no solamente a nivel local, porque lo vivimos, sino también a nivel internacional, a nivel latinoamericano, ¿sí? Entonces, pues muchas de estas cosas son barreras que se interponen, digamos, en el tratamiento de estos pacientes. Se dice que se ha reportado en estudios que hasta el 40%, hay hasta una incidencia hasta un 40% de un error en el diagnóstico o un subdiagnóstico en los tumores en niños, basados en que en la mayoría de los hospitales de Latinoamérica o de Sudamérica no tenemos las herramientas completas para hacer los diagnósticos a nivel genético, ¿sí? A nivel molecular, las pruebas moleculares. Entonces, por esa razón, hasta un 40% de las veces se puede ver un subdiagnóstico o un error en el diagnóstico de los tumores cerebrales en niños. Entonces, para tenerlo en cuenta también. En cuanto a definición, la OMS ha clasificado de acuerdo a la localización del tumor, de acuerdo a su histología, con algunos hallazgos que tienen en cuenta la atipia celular, la actividad mitótica, la proliferación microvascular o proliferación de células endoteliales y la necrosis, para tener en cuenta de que los pacientes o las muestras tumorales que más acumulen estas características, pues entre más características tengan, más malignidad van a representar. Entonces, acá tenemos los grados de la OMS, ya habíamos hablado un poco de las clasificaciones, pues vamos a tener un poco.
pero pues vamos desde las células displásicas hasta ya tener anaplasia con proliferación microvascular, con alta mitosis, ¿sí? Para la clasificación histológica. Entonces también quise traer nuevamente algo de la clasificación, porque en este caso pues, nos vamos a enfocar solamente en niños, entonces mencionar algunos aspectos importantes. Entonces, en los tumores supratentoriales vamos a tener dentro de los más comunes los astrocitomas hemisféricos de bajo grado, afortunadamente un poco más comunes que los de alto grado, eh, y vamos a estar mirando también que vamos a tener algunas nuevas denominaciones en la clasificación, que fue lo que vimos pues en la reunión anterior. Entonces, en los supratentoriales vamos a tener de igual forma los oligodendrogliomas, ¿sí? En los cuales pues, vamos a tener también una importante participación. Eh, Aparte de los derivados neuronales, pues vamos a tener tumores neuronales y gliales, ¿sí? Como algunos, como los neuroepiteliales que han sido recientemente agregados en la nueva clasificación, y vamos a tener pues un sinnúmero de que, digamos, no son tan frecuentes, porque digamos que los más frecuentes dentro de la clasificación pues, de los gliales, vamos a tener entonces los gliomas de bajo grado y alto grado, eh, respectivamente. Dentro de los supratentoriales vamos a tener entonces otros tipos de astrocitomas, como el astrocitoma pilomixoide, ¿sí? Y uno dentro de la nueva clasificación, conocido como el astroblastoma, ¿sí? En el cual pues también hay que tenerlo en cuenta a la hora de la clasificación. Ahorita vamos a ir poniendo en orden, cuando veamos la epidemiología, cuáles de estos son, digamos, los más comunes y los que más pues vamos a encontrarnos eh, en la práctica diaria, ¿sí? Entonces, también los ependimomas, los teratoides y rhabdoides atípicos, ¿sí? Van a ser importantes sobre todo en la edad neonatal, como vamos a ver más adelante dentro de la clasificación de los supratentoriales, y los ependimomas supratentoriales que también son algo recientes en las clasificaciones, generalmente pues lo encontramos más en fosa posterior y a nivel espinal, ¿sí? Entonces, los meningiomas también poco frecuentes en niños, ¿sí? Pero también se ha escrito en la literatura y también aparecen como posibles tumores que podemos tener o podemos encontrar. Y por último, los tumores de pliegues coroideos y los tumores de la región pineal, donde vamos a encontrar pues, el pineocitoma como uno de los actores más importantes. Y las metástasis pues, van a ser muy raras, pero se pueden encontrar también en niños. Ya a nivel infratentorial, estos son más frecuentes que los supratentoriales en la población pediátrica. En esto vamos a encontrar entonces lo que son los astrocitomas pilocíticos dentro de los astrocitomas, ¿sí? Este astrocitoma pilocítico, que es uno de los más frecuentes, generalmente en un 60%, sobre todo en el primer año, lo vamos a encontrar a nivel cerebelar, y un 30% también se pueden encontrar a nivel de nervio óptico, ¿sí? El meduloblastoma, que es el tumor maligno más frecuente de la pediátrica, ¿sí? Y también vamos a tener entonces lo que son los ependimomas, ya como mencionamos, en fosa posterior, en el cual vamos a tener más el papilar, el de células claras y el tanicítico. Los gliomas de tallo, también frecuentes, no tan frecuentes como los anteriores mencionados, pero sí son algo frecuentes los difusos, entre los cuales vamos a encontrar un peor pronóstico por las características de las mutaciones que vamos a encontrar en estos y por su composición estructural, y los focales que vamos a tener entonces en ellos un mejor pronóstico, ¿sí? De igual forma también se pueden encontrar a nivel infratentorial los teratoides y rhabdoides atípicos, y los tumores de pliegues coroideos como el papiloma carcinoma, que respectivamente tienen un mejor y peor pronóstico. También los tumores parcelares dentro de la clasificación. Vamos a encontrar entonces el craniofaringioma, el tumor derivado de la glándula pituitaria, que es un poco más frecuente que el craniofaringioma, que lo vamos a ver en la epidemiología más adelante. Y vamos a encontrar también lo que son los astrocitomas diencefálicos y los tumores de las células germinales, como el germinoma, que vamos a encontrar también con una presentación frecuente. Los no germinomas, de igual forma, también los vamos a identificar como tumores que generalmente pueden encontrarse a nivel paracelular. Un momento, por favor.
¿verdad? Bueno, continuando. Entrando entonces ya a la parte de la epidemiología, entonces vamos a encontrar una incidencia general en los tumores del sistema nervioso central de 5,83 por cada 100.000 niños en menores de 14 años y un poco mayor en las edades de 15 y 19 años, 7,09 por cada 100.000 adolescentes, ¿sí? Hablando de malignos o no malignos, vamos a encontrar una mayor incidencia en menores de 14 años, ¿sí? Que en mayores de 15 o de 15 en adelante, donde van a predominar los no malignos. Hablando entonces por grupos de tipo celular, entonces vamos a encontrar dentro de los tumores de tejido neuroepitelial el astrocytoma pilocítico. Miren pues cómo va a tener una incidencia mayor al resto del grupo, 1,03 por cada 100.000 en menores de 14 años, y de igual forma sigue predominando en la población de 15 y 19 años el astrocytoma pilocítico. Ya mirando el grupo de los tumores de origen embrionario, entonces vamos a tener lo que es el medulloblastoma con 0,48 por cada 100.000 como incidencia en menores de 14 años, y en mayores de 15 en adelante vamos a tener pues también una predominancia, van a ser mucho menos frecuentes, pero sigue pues el medulloblastoma dentro de los primeros lugares. Y en general pues vamos a tener en cuenta que los tumores neuroepiteliales van a ser un poco más frecuentes, ¿sí? De forma significativa que los embrionarios también en este caso. Dentro de los tumores de la región celular, entonces, como les he mencionado, los de la región pituitaria, derivados de la glándula pituitaria, van a ser un poco más frecuentes que los craniofaringiomas, y vamos a tener entonces también lo que son los tumores neuronales y glioneuronales con una frecuencia también importante, ¿sí? Para mencionar acá también en la epidemiología. En el primer año de vida, entonces, como acabé de mencionar, tenemos el astrocytoma pilocítico, que va a estar en un 60% localizado a nivel cerebelar y un 30% que se puede encontrar también a nivel del nervio óptico. Es importante tenerlo en cuenta. El neuroblastoma, generalmente de la línea media en esta edad, y el ependimoma, que va a ser mucho menos frecuente, pero que también se puede encontrar. 2/3 de ellos van a ser de la fosa posterior y 1/3 a nivel de la médula espinal. Entonces también vamos a encontrarnos mucho más raros, pero en el primer año se pueden ver los teratoides rhabdoides atípicos. En cuanto a los factores de riesgo, la radiación ionizante definitivamente se ha encontrado como un factor de riesgo para el cáncer a nivel no solamente cerebral, pero pues, también general en niños. Para medulloblastoma específicamente, vamos a tener algunos síndromes genéticos que se han asociado con una fuerza importante, como son la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Turcotte. Ahorita vamos a ver también a través de qué alteración genética o aberrancia se van a presentar con cada uno de estos síndromes. Eh, el síndrome carcinoide de células basales, o el síndrome de Gorlin, también evidenciado el síndrome de Gorlin, entonces relacionado con aparición de nevus vasocelulares en piel diseminados de una forma anormal. Esto nos puede llevar a hacer un tamizaje en estos pacientes. Muchas veces los pacientes se pueden presentar solamente con lesiones en piel y pues llevarnos posteriormente al diagnóstico de un medulloblastoma, encontrar de pronto como vamos a ver ahorita en la exploración y en la evaluación, algunos otros síntomas que nos lleven al diagnóstico. Síndrome de Lewis-Rameni, en el cual pues vamos a tener una alteración en el gen P53 que nos va a predisponer a esa persona a cierto número de tumores, dentro de los cuales predominan los sarcomas de diferentes tejidos, y también el neuroblastoma puede estar entonces asociado, entre otros síndromes como la anemia Fanconi y el síndrome de Weisstein-Davis. Para los astrocitomas y otros gliomas, entonces vamos a encontrar asociados factores de riesgo o asociaciones genéticas como la neurofibrosis tipo 1, ¿sí? En la cual se ha encontrado astrocitomas dentro de la clasificación grado 1 de la OMS. Afortunadamente, cuando se encuentra la neurofibrosis tipo 1 asociada, generalmente estos pacientes tienen un mejor pronóstico y tienen una
clasificación más baja que cuando no se encuentran asociados la nefromatosis tipo 1. También el complejo de esclerosis tuberosa se ha encontrado evidencia de aumento de riesgo de gliomas de bajo grado del desarrollo pues incluido también pues el astrocitoma de células gigantes pluripendimaria. Para el carcinoma de plejos coroideos, el síndrome de Lufra-Meni, el síndrome de Icardi, se ha encontrado también asociación con estos y pues desafortunadamente para el carcinoma que tiene un peor pronóstico que el papiloma de plejos coroideos. Acá vamos a entrar entonces a profundizar un poquito en cada uno de los más frecuentes, ¿sí? Mirar cuáles son esas alteraciones genéticas que más predominan. Entonces, tenemos dentro de los embrionarios y pineoblastoma. Anteriormente, el pineoblastoma era incluido dentro de los tumores embrionarios. Ahorita ya hacen la diferenciación, ¿sí? Porque, pues, a pesar de que el pineoblastoma tiene unas características histológicas similares a los tumores embrionarios, pues el pineoblastoma va a tener entonces unas diferenciaciones moleculares y genéticas que por ello se llevó pues, a la conclusión de que, había que separar pues, el pineoblastoma de los embrionarios. Dentro de estos tenemos el maligno más frecuente, que es el medulloblastoma. Dentro del medulloblastoma vamos a tener 4 grupos en los cuales tenemos, digamos, uno que no tiene, digamos, una codificación integrada, ¿sí? Este va a tener un aumento en la proteína de la beta-cadenina, ¿sí? Por el gen CNTNB1, el cual produce una aberrancia que va a llevarnos a una sobreregulación de la transcripción y esto va a promover la oncogénesis que va a llevar pues al desarrollo de este tipo de tumores. Vamos a ver un resumen de esos 4 grupos en el medulloblastoma. Histológicamente entonces generalmente van a estar a nivel de la línea media, afectando más que todo el romboencéfalo y van a tener una ocupación importante sobre el cuarto ventrículo y sobre el tallo con unas implicaciones clínicas que vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos el grupo también del Sonic Hedgehog. El Sonic Hedgehog un gen que codifica para, digamos, el crecimiento, la reproducción y la apoptosis normal a nivel celular y que va a tener unas variantes anatómicas en las cuales el PTCH1 es la más frecuente y pues, a través de esta alteración vamos a tener no solamente la oncogénesis para el medulloblastoma, sino también para otras patologías. Además, en este grupo vamos a observar una ganancia en el brazo largo del cromosoma 6, ¿sí? Y unas alteraciones en las copias genéticas que van a, pues, a promover esta patología. Normalmente ocurren, tienen una localización hemisférica a nivel cerebelar, aunque podrían también verse a nivel de vermis, sobre todo en los más pequeños. Entonces acá tenemos el resumen de los grupos. Entonces tenemos 4 grupos. El que no tiene pues una agregación definida, el cual pues va a tener digamos un muy buen pronóstico. Desafortunadamente es menor la incidencia de este grupo de medulloblastoma que el resto, ¿sí? Dentro de los grupos el que peor pronóstico tiene es el del grupo 3, ¿sí? Del grupo 3 entonces va a tener un 25% de su presentación y lo va a seguir en lo que es el grupo de la expresión anual del Sonic Hedgehog, el cual pues va a tener también un buen pronóstico en los infantes, en los más pequeños, en los neonatos, y en los más grandes va a tener un pronóstico intermedio. Ya en el grupo 4, que es el grupo más frecuente de presentación, pues ahí vamos a tener que es más frecuente en hombres que en mujeres, que se presenta más en personas de mayor edad y que va a tener un pronóstico intermedio, ¿sí? Pues afortunadamente también, porque es el más frecuente. En cuanto al pineoblastoma, entonces vamos a tener que se categoriza dentro del grupo de los tumores del parénquima pineal, origen de los pineocitos, y pues vamos a tener una celularidad que se puede comparar con el medulloblastoma y el resto de los tumores embrionarios, pero con unas diferencias en la línea genética germinal en gen RB1 o DICER. Este DICER también entonces conocido como un síndrome de Dicer 1, en el cual pues los pacientes también tienden a tener mayor número de tumores, dentro de los cuales se incluye el pineoblastoma.
Dentro de los gliomas, entonces vamos a tener precisamente van a ser de células, precursores de células gliales, ¿sí? A nivel cerebral y de médula espinal. Vamos a encontrar los difusos y no difusos. Entre los difusos van a tener un peor pronóstico. Ahorita vamos a mirar en ambos cuáles son las expresiones genéticas que nos propenden a esa malignidad o a ese mejor pronóstico. Y dentro de los tipos de tumores los vamos a ver pues con esas expresiones. Entonces, dentro de los gliomas de bajo grado, vamos a tener entonces los astrocitomas pilocíticos. Estos van a tener expresiones en el gen BRAF, que va a codificar para la proteína RAF, ¿sí? Ahorita vamos a ver un esquema donde vemos esa funcionalidad, cuál es digamos, el patrón normal y cómo se presenta entonces en las aberrancias, ¿sí? Entonces, tenemos la vía, ¿cierto? Tenemos la codificación del gen RAF, del gen BRAF para la proteína RAF, que va a codificar para la proliferación la proliferación, crecimiento y apoptosis normal de la célula, ¿sí? A nivel de la membrana celular. Y vamos a encontrar cuando tenemos, digamos, la señalización del BRAF oncogénica, ese BRAF mutado con el BRAF V600, que es el que más se ha encontrado asociado, como va a haber una sobreexpresión y esa sobreexpresión va a aumentar la supervivencia celular, es decir, que no se va a dar la apoptosis correcta y eso es lo que va a generar la oncogénesis. Entonces, actualmente, como vemos en el esquema de la derecha, se están desarrollando inhibidores de ese gen BRAF, ¿sí? Cuando tenemos ese gen BRAF mutado, esos inhibidores nos pueden llevar a una corrección y a una supervivencia digamos, del ciclo celular normal en el ciclo celular, ¿sí? En los gliomas de alto grado, entonces vamos a tener una diferenciación, y ahí digamos que se va a presentar entonces una mutación en la histona 3, ¿sí? Que es la histona H3K27M, la cual va a tener unas variantes 3.1, 3.2 y 3.3, a través de las cuales vamos a tener, digamos, también variación en el pronóstico, y podemos tener también en estos pacientes la mutación IDH1, que cuando se presenta, digamos, esa mutación, los pacientes pueden tener un mejor pronóstico que cuando tienen la mutación de la histona 3, que pues va a caracterizar inmediatamente un alto grado de malignidad. En los gliomas de la vía óptica, que también pues, es importante mencionar, ya que en el primer año de vida va a tener una alta presentación del 30 al 50% de los gliomas, ¿sí? Se puede presentar también como glioma hipofisiario hipotalámico y va a tener una alta frecuencia también, una presentación de los 10 a los 20 años, ¿sí? Con una presentación elevada. El 66% va a ser unilateral y también tiene una asociación importante con la neurofibromatosis tipo 1. Bueno, en cuanto al ependimoma, es un poco menos frecuente, 2.9%, como mencionamos en diapositivas anteriores. Va a tener un origen entonces de las células ependimarias, generalmente la línea ventricular, generalmente va a afectar más la fosa posterior y la médula espinal, pero pues ya se ha conocido también, obviamente, la presentación supratentorial. El ependimoma mixopapilar, que es la variante que más afecta alrededor del cono medular, la caudequina o el filum terminal, ¿sí? Que también es una presentación que es más a este nivel, ¿sí? Y los tumores derivados de las células germinales, entre los cuales pues vamos a encontrar lesiones que pueden ser solitarias o múltiples, también afectando la región pineal, más frecuente que la región supracelular. Y pues ahorita vamos a ver también algo de las manifestaciones clínicas según estas afecciones, ¿sí? Se pueden ver afectadas la región pineal y suprarrenal al mismo tiempo, pero mucho menos frecuente, 5 a 10%, y pueden haber entonces unas variantes patogénicas moleculares a nivel de KIT, las señalizaciones KIT y RAS. Entonces, esos tumores de células germinales van a ser entonces derivados obviamente de las células germinales primitivas a nivel, digamos, de las gónadas, y van a hacer una similitud entre los órganos germinales y esas diferentes patologías. Entonces, por ejemplo, el teratoma va a simular
como el crecimiento del feto, ¿sí? El tumores del saco de York van a simular el saco como tal, el coriocarcinoma va a simular la placenta o el trofoblasto, ¿sí? Dentro del esos dos, el tumor del saco de York y el coriocarcinoma, van a ser tumores más, con mayor malignidad, ¿sí? Se denominan pues carcinomas embrionarios, ¿sí? En el periodo neonatal, entonces es importante mencionar también que van a ser muy frecuentes tumores del ángulo pontocerebeloso. Se pueden ver los tumores teratoides rhabdoides atípicos con mutaciones a nivel de SMART B1 y B4, a nivel de los genes. Y vamos a tener entonces con un poco más de frecuencia los teratomas en esta etapa, digamos, de presentación, ¿sí? Entonces, a nivel supratentorial se puede presentar los gliomas de alto grado. En esto se ha encontrado una mejor supervivencia de la esperada y en los gliomas, estos son los de alto grado, ¿sí? Y en los gliomas de bajo grado o tumores embrionarios se ha encontrado una menor supervivencia de la esperada, ¿sí? O sea, tienen comportamientos inversos, ¿okay? Vamos a tener también entonces el síndrome de Lufameni asociado cuando se presenta en esta etapa y alteraciones del 7 al 20% del gen TP53, que es el guardián molecular, ¿sí? Entonces, acá podemos ver algunos resúmenes. Este es un resumen, digamos, de el subgrupo molecular, ¿cierto? De las diferentes lesiones y también vamos a mirar esas diferentes mutaciones genéticas que se presentan, que después básicamente era lo que veníamos conversando, ¿sí? De igual forma acá con los difusos, con los teratoides rhabdoides, los de pleocroideo y este cuadrito acá, pues para recordar nuevamente, ya lo hemos visto cuando vimos la parte de síndromes genéticos, de que los gliomas de la vía óptica van a tener una asociación importante con neurofibromatosis tipo 1, los chonomas vestibulares con neurofibromatosis tipo 2, ¿sí? Los hemangioblastomas con los diferentes síndromes que vimos, ¿sí? Y los meduloblastomas con el síndrome de Li-Fraumeni, con el síndrome de Turcot, ¿sí? Y ahí estamos viendo con el Gorlin y aquí pues nos está mostrando el gen afectado con cada uno de los síndromes, ¿sí? Entonces, en cuanto al el tripasoma pleocoroideos, el Li-Fraumeni y el TP53 afectado principalmente. Pasando entonces a la parte de evaluación clínica, que va a ser una de las partes, digamos, muy fundamentales, sobre todo para el personal, digamos, de primera atención, de primera línea. Generalmente puede que no seamos los neurocirujanos los primeros que veamos estos pacientes, sino que puede ser el médico general, puede ser el pediatra, ¿sí? Entonces, en esta parte vamos a hacer un poquito de atención porque dependiendo del tipo de tumor, de la localización, del tamaño, de la tasa de crecimiento y de la edad, pues vamos a ver diferentes presentaciones clínicas. Entonces, no es lo mismo, obviamente, un tumor de rápido crecimiento que nos puede aumentar la presión intracraniana, digamos, de forma más abrupta que un tumor de crecimiento lento en el cual se van a ir presentando los síntomas de forma paulatina. Entonces, acá en este cuadro, agrupé la sintomatología de acuerdo al lugar donde estuviera la lesión. Entonces, en tumores infratentoriales vamos a tener que generalmente esos tumores van a afectar el cuarto ventrículo, ocasionando una obstrucción al paso del líquido cefalorraquídeo y esa obstrucción entonces nos va a llevar, aparte de que ya la doctrina de Monro Kelly de la hipertensión intracraniana ya está afectada por la masa, ¿sí? Es un cuerpo extraño, un cuerpo que no va dentro de los componentes del compartimento. Entonces le vamos a sumar que el líquido cefalorraquídeo que se está produciendo normal no va a tener una adecuada absorción. Entonces eso nos va a hacer un aumento de la presión intracraniana y el paciente entonces va a empezar a presentar, y esta sintomatología puede ser de meses, de semanas, hasta que se llega al diagnóstico. Entonces el paciente va a tener cefaleas matutinas, tener vómitos en proyectil, esa sintomatología se va a exacerbar con cambios de posición, con tos, con maniobras de Valsalva. Cuando encontramos al paciente, podemos encontrarnos ya el papiledema, si es un proceso crónico. Antes del papiledema podemos encontrar disminución de los pulsos venosos,
o ausencia de los pulsos venosos en el fondo de ojo, y eso también nos debe alertar. Dentro de las alteraciones de los pares craneales, de las primeras que vamos a encontrar es la parálisis del abducen del sexto par, ya que el sexto par es el par craneal que más recorrido hace dentro del encéfalo, dentro del cráneo, y por esta razón es muy susceptible a los cambios de presión intracraneal. Entonces, aumentos de presión intracraneal nos van a producir parálisis del sexto par, y eso nos puede entonces el paciente producir diplopías horizontales, ¿sí? Que van a estar pues asociadas y que nos pueden orientar a nosotros. Cuando ya tenemos una afección más a nivel cerebeloso, entonces el paciente va a presentar lo que son dismetría, nistagmus, ataxias tronculares cuando se afecta el vermis, o ataxias apendiculares, o ataxia lateral cuando se afectan los hemisferios cerebelosos, ¿sí? Y posteriormente, entonces, cuando ya se afecta el tallo cerebral, o cuando el tallo es el primer afectado, por ejemplo, los biomas intrínsecos de tallo, puede pasar también. Entonces vamos a tener afección de diferentes pares craneales y dificultades motoras, ya pues que sabemos que en el bulbo raquídeo se da la decutación piramidal, y pues ahí vamos a tener entonces compromiso también de estas funciones. Acá estamos hablando entonces de niños mayores, obviamente, no de infantes. De los infantes los tenemos acá en otro grupo. A nivel supratentorial vamos a tener otra sintomatología. El paciente se puede presentar con crisis epilépticas, que pueden ser, o crisis convulsivas, que pueden ser focales, que pueden variar dependiendo del lugar de la corteza que se esté afectando, ¿sí? Entonces, podrían ser visuales, si es a nivel occipital, podrían ser auditivas, si es a nivel temporal, o pueden ser tórico-clóricas generalizadas, dependiendo pues de la afección. Vamos a tener también alteraciones visuales, como en anopsias. Podemos encontrarnos la pupila Marcus-Boom cuando, por ejemplo, tenemos un glioma del nervio óptico. Entonces, ahí en este caso, el paciente, cuando se le examina con la luz de forma bilateral, el paciente digamos, a persistir con el reflejo consensual, pero el reflejo fotomotor en el lado afectado no lo vamos a encontrar, y por el contrario podemos encontrar una dilatación pupilar, ¿sí? Escotomas de separación, también dependiendo del lugar de la afección, la mianosis bitemporal, cuando tenemos, por ejemplo, tumores que afectan a nivel del quiasma óptico, tumores pineales, tumores de la glándula pituitaria, ¿sí? Nistagmus también se pueden encontrar, entre otros. Síndrome, por ejemplo, talámico, cuando tenemos afecciones a este nivel, y, por ejemplo, problemas comportamentales. El niño puede empezar con problemas en el estudio, problemas de relaciones, cuando tenemos una alteración a nivel frontal, ¿sí? A nivel de la médula espinal, entonces también el paciente se va a presentar predominantemente con dolor. El dolor va a ser el síntoma predominante en los niños con un tumor a nivel de la médula espinal, a nivel de la columna. También se puede presentar con deformidades, y esa combinación entre dolor y deformidad nos debe alertar, porque no es para nada común en un niño. El paciente puede presentar alteraciones para la marcha, y puede tener regresión en metas de su motricidad que ya haya alcanzado. Entonces, la mamá dice, no, es que el niño ya corría, ya caminaba, pero ahora ya no camina, ahora se cae, está muy quedado en esa parte, ¿cierto? Que ya había mejorado. Inclusive podemos encontrarnos síndrome de Horner cuando tenemos una afección cérvico-dorsal. Y en los neonatos, entonces, este es un cuadro diferente, ¿sí? Porque en los neonatos no vamos a encontrar toda esa sintomatología, no tienen forma de expresar de pronto el dolor, sino que vamos a encontrar un bebé, un lactante irritable, hiporéxico, con vómitos en proyectil diferentes al reflujo, ¿cierto? Diferente al reflujo que ellos pueden presentar, una falla en el medro, falla en el crecimiento. Se encuentra el bebé también hipotónico, y esto puede, digamos, llevar un proceso de semanas. Episodios de apnea. Obviamente sabemos nosotros que hasta el neonato no ha hecho cierre de fontanelas, entonces acá de pronto no van a persistir todos los signos de aumento de la presión intracraneana, sino que vamos a tener un paciente con macrocefalia, con fontanelas abombadas, con suturas separadas, y con los vasos venosos del cuero cabelludo ingurgitados, ¿sí? También podemos encontrar el signo de sol poniente. Entonces yo pienso que esta parte de la presentación clínica es de lo más fundamental, de las partes, de los aspectos más fundamentales de la charla, porque pues
Aquí es donde podemos cambiar la historia natural de la enfermedad en muchas ocasiones. Obviamente, cuando tenemos un tumor con alta malignidad, pues es difícil, pero en muchas ocasiones, si hacemos el diagnóstico, si no se pasa el diagnóstico, si no se retrasa, pues ese niño va a tener, digamos, la oportunidad de tener un tratamiento mucho más pronto, ¿sí? Entonces, entramos al diagnóstico, ya hicimos la sospecha, tenemos la sospecha clínica, encontramos un cuadro que nos hace sospechar de algún tipo de lesión, entonces vamos a entrar a las imágenes. Normalmente en los niños no se usa mucho la tomografía, debemos reservarla por el tema de la radiación para los casos donde sea indispensable, entonces vamos a recurrir a la resonancia magnética simple y contrastada, en la mayoría de los casos donde, digamos, tengamos un acceso fácil al tumor, a la lesión, se va a hacer una resección completa en la mayoría de las ocasiones. Ahora vamos a ver dónde de pronto es más susceptible a otros tratamientos y donde, digamos, no es posible, por lo menos tratar de tomar una biopsia para hacer el diagnóstico histopatológico, ¿sí? Y posterior a esto, entonces, la parte que es una barrera en la mayoría de las ciudades o de los países de Latinoamérica, esa parte del diagnóstico citogenético, molecular, que se vuelve un poco más difícil, ¿sí? Entonces, dentro del diagnóstico, aparte de lo que ya mencioné, hay algunas patologías, por ejemplo, como los tumores embrionarios, como el medulloblastoma, donde hay que medir, hay que hacer análisis de líquido cefalorraquídeo, también en los tumores teratoides rhabdoides atípicos, ¿sí? Aparte pues de buscar en el líquido cefalorraquídeo, si hay una metástasis, hay que buscar también a nivel renal, por ejemplo, con ultrasonidos para descartar que tengamos tumores sincrónicos, ¿sí? Que se pueden presentar. Eh, en la mayoría, digamos, de las ocasiones para el medulloblastoma, para los tumores embrionarios, que son, digamos, los que pueden hacer en mayor posibilidad de metástasis, tenemos una clasificación, la clasificación de Chance, que fue de 1969 y que todavía está en uso, en la cual pues en la M0 tenemos evidencia de metástasis, M1 tenemos células en el líquido raquídeo, pero en escasa cantidad. M2 tenemos todavía un tumor localizado a nivel intracraneal. M3 ya tenemos afección a nivel nodular, ¿sí? Espinal, espacio subaracnoideo, y M4 es cuando ya tenemos algunas afecciones, digamos, fuera del neuroeje. Entonces, esos pacientes requieren una estandarización, una caracterización de riesgo, ¿sí? Entonces, generalmente, por ejemplo, en mayores de 3 años, el riesgo estándar es ese paciente en el cual se pudo hacer una resección completa o que el tumor residual es menor a 1,5 centímetros y que no hay evidencia de metástasis en los estudios previamente descritos. Y los pacientes de alto riesgo en los cuales no se pudo hacer una resección completa, hay más de 1,5 todavía de centímetros de la lesión, ¿sí? Puede tener una metástasis, pero pues, si ya tiene una enfermedad diseminada, bien clasifica como alto riesgo, y pues la citología positiva en el líquido raquídeo mayor a 10 días después de haber hecho una cirugía, ¿sí? Entonces, si pasaron 10 días y todavía sale positivo, es un paciente de alto riesgo de recidivar y pues encontrar obviamente enfermedad extraneural. Entonces vamos a mirar algunas imágenes. Entonces empezamos con los gliomas de bajo grado. En estos podemos encontrar algunas lesiones tipo quísticas, por ejemplo el astrocitoma pilocítico, que es el que estamos viendo en la imagen. Generalmente pues, lo vamos a encontrar a nivel cerebeloso. Son lesiones que generalmente van a tener un nódulo en aspecto mural, ¿sí? No es un nódulo redondo, sino que va a tener una característica especial, ¿sí? Acá entonces estamos viendo un glioma de bajo grado exofítico a nivel del tallo, ¿sí? Podemos ver en esta imagen sagital de resonancia magnética en T1 esa heterogeneidad, ¿sí? Heterointensidad en la imagen, y así mismo podemos encontrar, por ejemplo, en esta imagen de la derecha, estamos viendo acá un glioma óptico, ¿sí? Entonces podemos ver ese cambio en la captación de contraste, ese engrosamiento y esa tortuosidad del nervio óptico
que nos habla pues de que debemos sospechar un glioma en este paciente. Acá entonces estamos viendo lo que es un glioma de bajo grado también, ¿sí? Que podemos encontrar, por ejemplo, un tipo subependimoma, ¿sí? Que se va a encontrar entonces como una lesión que tiene bordes irregulares, que tiene una característica como en bolas de nieve, ¿sí? Que nos hace sospechar este diagnóstico. En los gliomas de alto grado, entonces vamos a encontrarnos, acá tenemos una imagen por resonancia magnética en un corte axial en T1, acá con contraste, miren, la característica de la lesión es una lesión heterointensa, heterogénea, de bordes mal definidos, con necrosis en su interior, ¿sí? Acá un T2 en el cual podemos continuar viendo esas características, ¿sí? Y pues podemos observar también cómo lo vamos a ver en la imagen. Entonces, gliomas continuos intrínsecos difusos, estos van a tener un mal pronóstico, porque miren la característica de la imagen, es un tumor que es tiene bordes mal definidos, en el T1 puede ver hipointenso, en el T2 se puede ver hiperintenso, ¿sí? Eh, Generalmente, entonces, este tipo de pacientes van a ser complejos el tema, digamos, de la resección, ¿sí? Ya pues que ellos hacen una invasión difusa a nivel del tronco, a nivel del puente, y muchas veces inclusive no es posible realizar una resección dependiendo pues del tamaño y la accesibilidad que tengamos y también de la parte tecnológica, ¿sí? El neuroblastoma, el tumor maligno más frecuente en los niños. Entonces acá podemos verlo desde una tomografía acción computarizada. Entonces estamos viendo la lesión que es heterodensa, ¿sí? Que tiene calcificación en su interior. Acá hay una imagen por resonancia magnética de uno contrastada. También vemos esa captación heterogénea del contraste, de realce heterogéneo, ¿sí? Vemos esa restricción a la difusión a nivel pues, del mapeado de difusión. Y en esta imagen por resonancia magnética del mismo paciente, a nivel de la columna, podemos ver esa infiltración leptomeningia que ya se alcanza a ver. Si pueden ver, pues la hiperintensidad de las meninges nos está hablando entonces de una diseminación extracraneal del tumor, ¿sí? Entonces, ependimomas lo podemos encontrar también, digamos, con una imagen heterodensa, una imagen que generalmente puede estar en fosa posterior y que puede, digamos, hacer diseminación al espacio subaracnoideo en ocasiones a nivel supratentorial, que es menos frecuente, pero también se puede ver. Vamos a encontrar más ependimomas de tipo quístico, hemorrágicos. En esto podemos encontrar la lesión nodular también. Y en este ependimoma que estamos viendo acá, con una afección a nivel cervical, a menos desde 5 a C7, desde 3 a C5, 3 niveles afectados, vemos pues cómo hace una separación de las raíces, acá en esta imagen eh, que nos facilita, que no la tenemos, digamos, en todos los centros hospitalarios, ¿sí? En el cual pues podemos hacer la identificación de las fibras, ¿sí? Y los tumores un poco más raros, pero que se pueden presentar sobre todo en el primer año de vida, los teratoides rhabdoides atípicos. Entonces es un tumor muy mal diferenciado, con bordes irregulares, con un centro necrótico y intenso, y que generalmente pues va a tener un mal pronóstico también. Los craniofaringiomas, también para mostrar cómo podemos ver, generalmente pueden ser tipo quísticos, unilobulados o multilobulados. Ahorita vamos a ver un poco de tratamiento también, de cuáles son las opciones. Eh, Acá también puede ser un craniofaringioma. Este fue llevado a resección quirúrgica transfemoral transnasal y pues vemos ya en la imagen de cómo va quedando un resto, pues, digamos, de la lesión que no se pudo resecar. Entonces, ya vamos al tratamiento, vamos a 50 minutos. Doctora, no sé si continuamos para terminar ya con el tratamiento o la doctora Sandra no está por ahí. Bueno, continuemos. En cuanto al manejo, entonces, vamos a tener diferentes etapas de manejo, o diferentes opciones, desde la observación, por ejemplo, cuando encontramos pacientes
los cuales, por ejemplo, si le encontramos una neurofibromatosis tipo 1 y se le hace, digamos, un tamizaje, se le encuentra una lesión, como las que hemos mencionado, pero el paciente es totalmente asintomático, no está afectando su crecimiento, no está afectando su desarrollo. En esos casos se puede optar por la observación. Ya la parte de la radiación quirúrgica, la radioterapia, la quimioterapia y la inmunoterapia, como vamos a ver en los diferentes tipos de tumores. Es importante mencionar que para el manejo de estos pacientes se va a requerir de un equipo interdisciplinario, ¿sí? Que va a requerir de todos los especialistas que estamos viendo en pantalla, ya que pues todos son importantes a la hora de llevar, digamos, la historia natural de estas enfermedades, de llevar, digamos, el posoperatorio, la recuperación, ¿sí? Entonces, pues, importantísimo que tengamos en cuenta a todos los especialistas que deben participar. Entonces, en cuanto al neuroblastoma, entonces, aparte de la cirugía, aparte del diagnóstico que hicimos, vamos entonces a necesitar también este tipo de pacientes terapia radiativa, radiación, ¿sí? En menores de 3 años se debe, digamos, en la medida de lo posible, evitar por los daños colaterales que trae la radiación, y en estos pues vamos a optar más por la quimioterapia, que nos puede ayudar también pues en los pacientes menores de 3 años sobre todo, ¿sí? Eh, Debemos hacer un seguimiento, es importante luego de que ya hacemos la resección quirúrgica, luego que ya hicimos radio y quimioterapia en mayores de 3 años o quimioterapia en menores de 3 años, pues hacer un seguimiento, que los primeros 3 años debemos tener una visita cada 3 meses, que incluya el examen físico, que incluya resonancias magnéticas también cada 3 meses, la evaluación por endocrinología cada año, también debemos intentarla, y una evaluación neuropsicológica cada 1 o 2 años, o específica, digamos, dependiendo de cada caso. Si, digamos, el neuropsicólogo dice que pues debe verlo con más frecuencia, pues ya también obviamente será dependiendo del caso, ¿sí? Luego que ya pasaron 3 a 5 años de la cirugía o del diagnóstico, ya la visita puede ser cada 6 meses, desde entre los 3 a 5 años, ¿sí? Las imágenes ya pueden ser cada año. Eh, la evaluación por endocrino y neuropsicológica va a seguir igual, y después de 5 años vamos a continuar con una visita anual, ¿sí? Y el resto pues de parámetros van a continuar igual, ¿sí? En cuanto a los teratoides atípicos, entonces va también a necesitar un manejo multimodular que incluye cirugía, que incluye quimioterapia, ¿sí? En este tipo de pacientes la radioterapia también va a estar incluida, y como generalmente este tipo de tumores se presenta en los más pequeños, entonces, por ejemplo, la radiación menores de 3 años no se aconseja, entonces esa es una limitante también para el tratamiento pues, de estos pacientes, porque puede haber más daño que beneficio con ese tipo de tratamientos. Entonces, en los aflictomas de bajo grado, entonces eh, vamos a tener una terapia dirigida, ¿sí? Luego de la cirugía, entonces vamos a, a tener la quimioterapia específicamente con, por ejemplo, bevacizumab más irinotecan, algunos, digamos, de los agentes quimioterapéuticos que están ya disponibles, los inhibidores del BRAF, como veíamos en la imagen que mostré de la fisiopatología, ¿sí? Como algunos de los que están acá, y los inhibidores también de MEK, que también nos van a ayudar, que ya están, digamos, esos blancos terapéuticos. Ahorita el doctor Domínguez nos contará si acá tenemos ya disponibles estos tratamientos, estos manejos. Entonces, en lo del alto grado, pues también vamos a tener básicamente los mismos objetivos, y pues algunos inhibidores de BRAF también nos pueden servir acá para inhibir esas mutaciones, ¿sí? Para inhibir, digamos, el efecto de las mutaciones. Entonces, algunos gliomas, por ejemplo, continuos intrínsecos difusos, en ellos, de pronto cuando no es posible la cirugía, la radioterapia y la radiocirugía pueden ser una ayuda muy grande, muy importante para estos pacientes, y pues también se puede pues, incluir la radioterapia acá también en este tipo de pacientes. Ya vamos casi acabando. En el craniofaringioma, entonces, podemos tener varias opciones. En el tema del craniofaringioma se puede hacer resecciones, por ejemplo, a nivel transesfenoidal. Eh, Algunos tipos de pacientes, por ejemplo, presentan craniofaringiomas tipo quísticos, y en estos también se ha venido proponiendo hace mucho tiempo una implantación
de un catéter intraquístico para drenar, ¿sí? Para drenar el quiste y también para administración, por ejemplo, de interferón alfa, también que se ha considerado pues una terapia y se han visto incluso pues resultados a favor de ella, ¿sí? Entonces, este es esa terapia que estoy mencionando, el reservorio Maya. Entonces, en ese reservorio Maya, lo que se puede hacer es drenar, se puede hacer, digamos, para ayudar a un control de la presión intracraneana y también se puede administrar a través de él medicamentos que van a ayudar a mejorar al paciente. Entonces, por ejemplo, este es un paciente de 4 años, una niña de 4 años de edad, con un craniofaringioma, se hizo el diagnóstico, miren en la imagen A, el quiste, ¿cierto? Ya se le administró, ¿sí? A ella interferón alfa. Entonces, 2 años después, esta es la imagen B, y posteriormente, pues, la paciente se mantiene 5,5 años después en una buena condición, porque es un tratamiento, digamos, que hay que tener en cuenta. Ya en cuanto a los tumores derivados de las células germinales, entonces, en ellos, inclusive con solamente quimioterapia, se puede ver muy buenos resultados y pues la radioterapia también, sobre todo en bajas dosis a nivel craneoespinal, eh, ha mostrado buenos resultados de más del 90%. Entonces acá, por ejemplo, estamos viendo un germinoma bifocal, ¿sí? En la imagen A y pues en la imagen B, cuando ya tenemos luego de un tratamiento de 2 ciclos de quimioterapia con carboplatin etoposide, cómo pues muestran los resultados de una forma muy importante, ¿sí? Entonces, acá tenemos un tratoma inmaduro, ¿sí? Un tumor germinal, el cual también se empezó pues, a tratar con quimioterapia, pero miren cómo la evolución, esta es la misma imagen al diagnóstico, posteriormente se hizo un seguimiento y no había una mejoría completa, por lo cual se llevó pues, a resección y se pudo resacar. Entonces, en ese tipo de casos como el teratoma maduro, o el tumor del saco de Yol, pues es un poco más complicado y de peor pronóstico, ¿sí? Entonces acá un teratoma, también para ver la imagen, el típico panal de abejas, ¿sí? El cual pues con la quimioterapia se normalizan los niveles de alfa-betoproteína, pero miren que pues este es de una imagen a otra, hay un crecimiento de la lesión a pesar de que los niveles se normalizan y este paciente requirió manejo quirúrgico, ¿sí? Entonces, dentro de las complicaciones, obviamente, como lo mencioné, pues no solamente por las secuelas que puede dar el tumor, sino los tratamientos, vamos a tener diferentes tipos de complicaciones dependiendo de la estructura afectada. Y en cuanto al pronóstico, también voy a pasarlo pues, muy rápido porque estoy hablando de pronóstico cuando estuvimos hablando de cada una de las lesiones. Entonces, en general, la sobrevivencia a 5 años en todos los niños con tumores es mayor del 70%, un porcentaje muy significativo. eh, y pues vamos a estar mirando algunos. Entonces, en el medulloblastoma, la sobrevivencia general, desde el 40 hasta el 90%, dependiendo también de la presentación, del tipo de medulloblastoma y del tratamiento, pues, en el momento que se brinde, ¿sí? Los gliomas de bajos grados que han mostrado una supervivencia a 8 años del 96% hasta el 96%. Los gliomas de alto grado desde el 5 hasta el 60%, también dependiendo de la localización, dependiendo de la mutación que se encuentre. Eh, y pues, generalmente en los astrocitomas o gliomas, vamos a ver cuando tenemos mutación de la histona 3, que fueron las que mencioné que causan alto grado de malignidad, pues dependiendo de cada una, 3.3, por ejemplo, las sobrevivencias 11 meses después del diagnóstico y de la 3.1 solo 15 meses después. Entonces, pues, eso tienen alto grado de malignidad. De los gliomas de tallo, entonces en general el pronóstico es pobre, sobre todo los gliomas difusos van a tener una sobrevivencia menor a 1 año y pues a 2 años la sobrevivencia alrededor del 10%, un porcentaje muy bajo. Okay. Cuanto al ependimoma, una supervivencia con un tratamiento adecuado, 5 años de 80 a 100%, y el craneofaringioma a 10 años, una supervivencia mayor al 90%, ¿sí?
Entonces, en cuanto a los tumores de células germinales, ¿sí? Vamos a tener entonces que cuando encontramos enfermedad no diseminada, pues, y tratada con radiación, vamos a tener éxito en más del 90%. Y en los no germinomatosos, que son los de peor pronóstico que estamos viendo también, vamos a tener del 20 al 45% solamente. Y esto era lo que les traía para el día de hoy. Aló, ¿me Hola, escucha? profe, le escuchamos. Sí, señor. Bueno, Jaime, muy buena tu intervención. La verdad es que la conferencia era sobre generalidades de los tumores en niños. Es un tema muy amplio a pesar de ser una cosa generalizada, porque si uno empieza a ver cada tumor de eso, es objeto de, puede ser objeto de 1 o 2 horas de, de controversia y discusión. Entonces, se extendió la conferencia porque entiendo de que hay muchas patologías tumorales en la infancia. Cuando uno revisa la evolución durante los últimos 30 años, lo puedo decir a título personal, uno siempre busca los avances que se han dado en los diferentes tópicos, en materia de diagnóstico, en materia de imágenes, en materia de técnicas quirúrgicas. Y yo pienso de que realmente y sin lugar a dudas, donde más ha habido evolución es en la parte del diagnóstico, sobre todo no solamente del diagnóstico histológico, sino de los diagnósticos moleculares y genéticos que han tenido un gran auge en los últimos años. Para referirme, por ejemplo, al medulloblastoma, que es el tumor maligno más frecuente en la población infantil, hace unos 30 años se hablaba de diagnóstico histológico, eran 3 tumores: el medulloblastoma clásico, el desmoplásico y el nodular. 15 años más tarde ya vino una época revolucionaria del diagnóstico molecular, y en la cual ya no eran 3 medulloblastomas, sino 6. Eh, eh, el SHH, el WINS, el grado 3, el grado 4. Y eso fue revolucionario porque cada diagnóstico de un medulloblastoma desde el punto de vista molecular tenía un comportamiento diferente, un pronóstico diferente, etcétera. Y hace unos 6 años, 2 o 6 o 7 años, ya esos diagnósticos moleculares de los subtipos que tú mencionaste, el WINS, el SHH, el 3 y el 4, se subdividieron en alfa, beta, zeta, etcétera. Y a tal punto de que ya hoy tenemos 12 tipos diferentes de medulloblastoma. Entonces pasamos desde hace 30 años a 3, ya hoy 30 años después, ya son 12 clasificaciones desde el punto de vista molecular y genético, totalmente diferentes, con un comportamiento individual, un comportamiento muy diferente en cuanto a tratamiento, en cuanto a pronóstico. Entonces eso realmente ha rebasado todas las expectativas que teníamos en cuanto a los tratamientos, no solamente de medulloblastoma, sino de muchos tumores, no solamente en niños, sino en adultos, la biología molecular y la parte genética. Y sin desconocer la parte de los síndromes hereditarios que mencionaste ahí tangencialmente, sobre todo hablo de los meduloblastoma porque es el tumor más frecuente en los niños, desde el punto de vista de malignidad. Entonces aparecieron los síndromes de Lefraumni, del Turco tipo 2, del Gorlin y del síndrome de predisposición a tumores rhabdoides. Y yo he tenido la experiencia durante ya 30 años de ver familias que realmente hacen parte de estos síndromes genéticos y que tienen en un mismo componente familiar niños con 2 y 3 tumores cerebrales asociados a estos síndromes genéticos. En conclusión, se ha avanzado mucho en la parte de diagnóstico y es muy importante. Desafortunadamente nosotros estamos un poco distantes de acercarnos a esos diagnósticos. Ya en Bogotá algunas muestras mandamos y no hacen diagnósticos moleculares, pero los subtipos en cuanto a parte genética todavía en Colombia no los estamos haciendo en algunos tumores.
con los avances en materia de comunicaciones a internet, etcétera, a veces nosotros tenemos la oportunidad de mandar muestras. Me refiero a nosotros acá en la Casa del Niño a centros como el Andy Robinson en Estados Unidos, que es un centro oncológico de los más importantes del mundo, y nos colaboran haciendo unos estudios genéticos muy, muy a fondo que nosotros no tenemos. Pero eh, eh, a veces nos cuesta, no es lo mismo un medulostoma que no lo clasifiquemos bien en cuanto a pronóstico, en cuanto a tratamiento, que un medulostoma bien diagnosticado. Y repito, tomo de ejemplo el medulostoma porque es el tumor más frecuente en la población infantil. Y así con los tumores supratentorales, etcétera, y todo eso va a influir en el pronóstico, en la sobrevida, etcétera. Así que bueno, como generalidades, creo que la conferencia estuvo bien. Eh, Hay que profundizar, pienso yo, en algunos de los tumores más frecuentes de cada día que nosotros estamos viendo en nuestra región, en nuestra ciudad, en nuestra casa del niño, etcétera, para poder diferenciar mejor todos estos escenarios terapéuticos y obviamente diagnósticos. Así que, pues, si hay alguna pregunta, algún interrogante. La doctora Peña se fue. Aló, hola. Profe, ella como que iba a entrar a la cirugía, de repente se Ah, quedaba, bueno, algo bueno. así. Bueno, entonces no sé si escucharon la opinión, los comentarios, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, los asistentes. Bueno, entonces damos por finalizado el evento del día de hoy. Agradecemos a los Doctor Leonardo, disculpe, si me escuchan, que quien tengo problemas habla. con él. Sí, habla Aldo Caraballo, yo soy pediatra genetista. ¿Cómo ha pasado? Hola Aldo, ¿cómo estás? Muy bien, Doc. Encantado de saludarlo. Muy buen evento el de hoy que Sandra me comentó. Yo quería hacerle una pregunta, Doc, con respecto a lo que tocaron el tema de inmunoterapia. ¿Qué se está haciendo aquí en la costa, por lo menos, o en Colombia, con respecto a aquellos tumores que mencionó el doctor que pueden ser susceptibles a inmunoterapia? Sí se está indicando, quién le está indicando y cómo se está haciendo. Me Bueno, gustaría que me aclaran de eso. eso es un manejo que no lo hacemos nosotros los neurocirujanos, obviamente. Uno lo remite a oncología y ellos dependiendo del diagnóstico histológico, molecular y si se puede genético, dependiendo del soporte que tengan con otras instituciones eh, de otros países, ellos asumen esa terapia. Yo realmente las terapias esas no las manejo, obviamente no es mi competencia de los neurocirujanos pediátricos, pero por lo que he visto, realmente la inmunoterapia no está, digamos, rutinizada en nuestro medio. Pronto por cuestiones económicas, por cuestiones de diagnóstico, en fin. No, y de importación, me imagino, y consecución de los Sí, componentes, porque de los algunos son componentes. anticuerpos monoclonales y otros son inhibidores celulares, o Y los que terminan en I. costosos y aparte que tú sabes el problema de las EPS, que a veces les cuesta asumir esos costos y hay que justificarlo y en fin, Claro. no es fácil. Pero Doc, ojalá eso sea más fluido. claro, y yo tenía una inquietud que yo le he comentado a Sandra en estos años, sobre todo 2020 para acá. Yo trabajo dieta cetogénica X para pacientes con epilepsia refractaria, pero en Correcto. algunos otros países por fuera de Latinoamérica, en tumores como gliomas o sobre todo de alto grado o glioblastoma, está indicado en esas patologías. Finalmente, ¿qué se puede decir para Colombia? ¿Sí o no? Porque No, no, realmente yo sí estoy formulando en epilepsia, pero no sé si no, quién la formularía en epilepsia para está tumores. aceptado, reconocido en tumores. Hay unos estudios preliminares, pero realmente yo no soy
la persona que te puede dar una respuesta muy concreta, porque eso lo Claro. manejan otros Porque es especialistas. que me di cuenta que los oncólogos tampoco. Entonces, si los oncólogos no lo están mandando, neurología no lo está mandando, neurocirugía no está mandando la dieta cetogénica, entonces, ¿quién podría tener la opción, sea off-label o no, de mandar dieta cetogénica para ese tipo de tumores? Porque yo le estuve preguntando a unos compañeros oncólogos y ellos tampoco lo están mandando. Y entonces queda el paciente como en el limbo. Porque si ya hubo una lucha para Colombia meter dieta cetogénica para epilepsia refractaria, pienso Mucho que más si en difícil para tomar este. aquellos tumores del sistema nervioso que se puedan beneficiar, es una opción al paciente. No sé si Sí, sí, desde quién luego. va a llevar esa bandera, porque Esa es una oncología no lo está inquietud, haciendo. pero los que lo hacen son los que deben, digamos, justificar el tratamiento en base a resultados. Nosotros, los neurocirujanos, no Claro, hacemos claro, eso. Entonces no podemos decir sirve o no sirve. Los que tienen que son los que lo usan, ¿no? Como en todo protocolo de tratamiento, justificar y demostrar que eso sirve. La dieta cetogénica en la epilepsia, tú bien lo sabes porque manejas muy bien el tema, de que al principio hubo mucha resistencia y después los sí, resultados claro, hace 10 avalaron años. eso y ya muchos los usan y está aceptado. Pero que la dieta cetogénica sirve en tumores, creo que todavía hay cuesta Mucho arriba camino. cuesta arriba para Ujú. demostrar que sirve o no. Y sobre Claro, todo que los autoricen las EPS, porque ellos siempre se ajustan a la medicina basada en evidencia. claro. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Si no, damos por terminado el evento. Todos los asistentes, gracias. Y bueno, nos veremos en otra ocasión. Bueno, excelente, Doc. Buenas Bueno, noches para bueno. todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.